por la verdad y por Honduras. Comienza Críticas con Café con Rómulo Matamoros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidos a Críticas con Café, qué bueno que estén con nosotros. Hoy 28 de abril de 2022. Transmitimos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Comayagüela. Hoy algunos estaban asustados, otros admirados, otros, como decían allá en Choluteca, como decía en Choluteca un personaje conocido folclórico en su momento, Tihuacal, decía, ya se va a terminar el mundo, porque es que hoy se vieron sorprendidos por un fenómeno astronómico que se registró en la zona sur del país y donde nuestros seguidores pues enviaron vídeos que compartimos en estos instantes para que vean lo que es la naturaleza y lo que es el fenómeno astronómico que se registró en la zona sur del país. Una especie de eclipse, una especie de eclipse solar, que es un fenómeno astronómico que se produce cuando la luna oculta el sol visto desde la Tierra. Esto ocurre cuando el sol, la luna y la Tierra están alineados. Dicha alineación coincide con la luna después, con la luna nueva, e indica que la luna está muy cerca del plano de la eclíptica. Pues se sorprendieron porque sí es maravilloso ver ese eclipse. Yo no había tenido la oportunidad de verlo así, como lo estamos observando aquí en Críticas con Café. Lo que yo tenía entendido es que se había informado que dentro de 2 días en Sudamérica o en México se podía ver este eclipse. Pero ya vamos a tener un experto para que viendo estas imágenes ustedes nos puede explicar. Ya está con nosotros el astrofísico Ricardo Pastrana del Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Gracias por aceptar esta comunicación, mi querido doctor. Buenas tardes. ¿Esto es natural? Este fenómeno, esto que experimentaron en la zona sur del país, los chorotegas que compartieron y se ha vuelto viral, le cuento, ¿verdad? Porque la forma como lo grabaron fue muy bien y aquí precisamente lo presentamos de nuevo, ya producción está de nuevo presentándonos para que usted nos vaya explicando qué es lo que ocurre en esto. Buenas tardes, don Ricardo. Gracias por estar en Críticas con Café. Bienvenido. Sí, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y poder compartir con el pueblo hondureño un poco de la información astronómica. En verdad, lo que estamos observando no es un eclipse solar, es un fenómeno óptico que se conoce como halo solar. Estos halos también se producen en la luna, entonces son conocidos como halos lunares. ¿Qué consiste este halo solar? Pues es una circunferencia luminosa que se produce alrededor del Sol. Y la razón esta es porque la luz solar es refractada por los cristales de hielo en suspensión en la troposfera. Vamos a ver si podemos traducirlo a un lenguaje más entendible. La troposfera es la capa inferior de la atmósfera terrestre que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta aproximadamente unos 10 kilómetros de altura. Entonces, en la parte alta de esta capa de la troposfera es donde se produce el fenómeno. En esta parte alta se encuentran cristales de hielo suspendidos y los cuales, pues, cuando la luz blanca proveniente del sol atraviesa estos cristales, hace que la luz cambie de dirección y también que se descomponga esta luz blanca en sus diferentes longitudes de onda, es decir, en distintos colores, que forman pues la luz blanca y cada uno de estos colores viaja a diferentes velocidades. Por eso es que, por la razón que nosotros podemos observar este aro luminoso y colorido alrededor del Sol.
Esto, Esto también hay que decir. en qué se diferencia con el eclipse solar? Y vemos que tiene una especie de arcoíris alrededor del sol. Así es. La diferencia es que los eclipses se necesitan tres cuerpos para que sucedan. Es decir, si tenemos un eclipse solar, necesitamos que esté alineado en este orden el Sol, la Luna y la Es Tierra, lo que donde la explicábamos, Luna correcto. se interpone entre el Sol y nosotros. En este caso, la Luna no está presente, no ha salido todavía, ¿verdad? Lo que tenemos, este aro luminoso, como decimos, es producto de la descomposición de la luz blanca que al atravesar los cristales de hielo, que es lo mismo cuando usted ve cuando la luz blanca atraviesa una cortina de agua y se le forma un arco iris, o cuando esta luz blanca atraviesa un prisma, ¿verdad? Que también se descompuesta en los diferentes colores. Es lo mismo que está sucediendo en esta parte alta de la atmósfera. La luz, al atravesar los cristales de hielo, es descompuesta en sus diferentes colores y vemos ese arco iris que se forma alrededor del Sol. Pero queremos también aclarar, ¿verdad? No es que está alrededor del Sol, porque esto es una cuestión de perspectiva. El Sol se Sí, encuentra a 150 millones de kilómetros de nosotros, ¿verdad? eso Y es este libre. halo solar, este anillo de color que estamos viendo, está a unos 10 kilómetros de altura nuestra. Eso le iba a preguntar, porque la visión óptica, la óptica, pues, pareciese que es que está alrededor del Sol. Pero ya cuando usted me dice que está a 150 millones de Millones. kilómetros y que el Sol está a una distancia, me dice, 150 millones de kilómetros. a 150 millones, pero hay 10 kilómetros de qué me dice usted que A la tiene. altura donde está esto, es la parte superior de la troposfera. Sí. Entonces, esto está más o menos a unos 10, 12 kilómetros de altura de la superficie terrestre. Ahora, ¿por qué se descompone la luz cuando pasa los cristales? Bueno, lo que a veces no nos enseñan es que la luz blanca en realidad no es un solo rayo, son muchos rayos que van viajando juntos, ¿verdad? A una misma velocidad. Por eso se le llama luz blanca, porque todos van a esa velocidad. Pero cuando la luz blanca atraviesa un objeto transparente como el agua o el hielo, ¿verdad? O el vidrio, esos componentes, cada uno de ellos hace que viajen a diferentes velocidades. Entonces, al viajar a distintas velocidades, se descompone la luz blanca en sus diferentes colores que le integran. También cabe señalar que estos fenómenos a los solares a veces se hacen de acompañar de unas imágenes que parecen soles que están a los costados, que pueden estar en posición horizontal o vertical. En realidad no son soles, porque hay personas que a veces al desconocer, pues, ¿verdad? Dicen algo está sucediendo acá, ¿verdad? Y ven estos soles falsos. Estos soles falsos se conocen como parahelios, ¿verdad? Que también son parte de estos fenómenos, ¿verdad? ¿Estos son normales o cada cuánto son así visibles, Bueno, así no son, perceptibles para la población? sí, no son predecibles en el tiempo, pero sí son predecibles con las condiciones del clima que estén imperando en el lugar. ¿Qué se necesita? Bueno, que la temperatura de la troposfera haya disminuido lo suficiente como para que las moléculas del agua en forma de gas se transformen en cristales, ¿verdad? De hielo que hacen entonces las veces de prisma para descomponer la luz. Yo me gustaría agregar algo, licenciado Rómulo, Sí. y es que estos fenómenos solares son muy llamativos, son muy bonitos, pero se tiene que tener cuidado para estarlos observando a simple vista. A El eso, sol no se debe de ver nunca directamente a simple vista si no es con alguna protección, ¿verdad? a eso Protección, iba a una preguntar. protección. A eso iba, porque en imágenes se ve bonito, en vídeo se ve bonito, pero a qué se expone el ciudadano común y corriente que trata de disfrutarlo directamente? ¿Qué repercusión puede tener? Bueno, lo que puede suceder es que la intensidad de la luz al estar descompuesta, hay rayos de luz que vienen con mayor intensidad y son recibidos por nuestros ojos y entonces causan daños. Y por lo tanto, siempre en astronomía les decimos a todas las personas que nos visitan, el sol nunca debe de verse sin protección. Y protección no nos referimos a esos lentes oscuros que venden en el comercio, ¿verdad? Esos no tienen ninguna protección contra los fenómenos solares, ¿verdad? Sí. Se deben de ver de maneras indirectas o con instrumentos ópticos que, bueno, que son distribuidos por centros especializados, ¿verdad?
Sí, estoy viendo que para el 30 están proyectando que va a haber un eclipse distinto a este aro solar del que estamos hablando. Sí, sí, son cosas distintas. Hubo confusión, le cuento. Incluso nosotros nos confundimos al momento de recibir estas imágenes y creíamos que se había adelantado un eclipse que los astrofísicos habían proyectado para el 30, es decir, hoy es 28, dentro de 2 días más o menos. Sí, pero, pero no es el caso, no es el caso. Ya antes podrían cometerse algunos errores, ¿verdad? Porque no se disponían de las tecnologías que hoy en día tenemos. Y Correcto. aún así, en la antigüedad, la predicción de los eclipses era muy acertada, ¿verdad? El rango de error era muy pequeño, ¿verdad? Imagínense nuestro mayas. Embargo, hoy en día no se va de largo un cálculo sobre un eclipse. Ya los programas, los software que se utilizan en astronomía pueden hacer cálculos para 100 años, ¿verdad? Este eclipse del 30 de abril, nosotros no lo hemos anunciado porque no va a ser visible en Honduras, ¿verdad? Ni en Centroamérica, solo va a ser visible una parte del oeste de Sudamérica y la mayor digamos, el máximo del eclipse, donde la gente espera ver la parte más llamativa, va a suceder sobre el Océano Pacífico y parte de la Antártica, o sea que no va a ser muy, muy apreciable, ¿verdad? Es decir, que si hubiésemos tenido la oportunidad de ver este eclipse que se proyecta para el 30, en el caso de los sureños, los que viven en Choluteca, que son los que trasladaron estas imágenes, pudieron presenciar dos fenómenos importantes, fenómenos que son maravillosos, que no son a diario que se registran, ¿verdad? No, claro que no. Pero sí, don Rómulo, ya que estamos hablando ahora de eclipses y no de halos, sí queremos decirle a la población, ¿verdad? Que esté ahí la expectativa, porque la noche que va a suceder entre el 15 y el 16 de mayo, vamos a tener un eclipse total de luna. Y estos eclipses también son muy hermosos verlos, ¿verdad? Sobre todo porque la luna comienza a cambiar de una coloración blanquizca a una Uh -huh. coloración rojiza, ¿verdad? Este eclipse vamos a tener la oportunidad, bueno, va a empezar desde las 7:30 de la noche del domingo, del 15 de mayo. El máximo que se espera, es decir, el momento más intenso del eclipse, va a ser a eso de las 10 de la noche del Se mismo va a cubrir domingo. totalmente la luna. Se va a cubrir totalmente. Va a empezar a cubrirse desde las 9:30 de la noche. Qué bueno. Él va a estar totalmente cubierta a las 10 de la noche con 11 minutos y va a finalizar el eclipse a las 10 de la noche con 53 minutos. Y Y esto la cada cuánto, central, es decir, este eclipse cada cuánto se va a ver? bueno, este eclipse lo vamos a ver este año, ahorita, Sí, el del 15 y 15, 16 de 15, mayo, 16, pero pero tendríamos ¿cuándo? que esperar otro tiempo más para poder apreciar eclipses como estos desde nuestra localidad. Los eclipses son fenómenos que son muy regulares, Uh -huh. suceden entre 4 y 7 eclipses cada año. Lo que sucede es que la rotación del planeta no permite que siempre estemos las mismas personas observando el fenómeno, ¿verdad? Correcto. Ujú. Ahora, ustedes van a tener abierta la facultad para presenciar el 15 y el 16 de mayo el eclipse. Mire, aún la universidad mantiene restricciones para eventos que congregan muchas personas. Sin embargo, un grupo de colegas y estudiantes nuestros vamos a cubrir el evento y vamos a hacer una transmisión en vivo tal y como lo estamos haciendo a través de su programa. Correcto. Entonces, clarificamos que es un halo solar el que Solar, presenciaron los sureños, que no tiene nada que exactamente. ver con eclipse. El No, eclipse es ¿quieren ver un otra cosa. eclipse? Entonces, si quieren ver el eclipse, que se preparen para la noche del Que, 15 de mayo. que se apunten para el 15, 15 16. Y, Sí, noche entre el 15 y el 16. bueno, le cuento que yo tuve la oportunidad de ir ahí al departamento a presenciar fenómenos naturales, ¿verdad? Sí. Que me acuerdo cuando estaba una señora, una doctora ahí,
La que doctora María Cristina Pineda de Caría. María Cristina, correcto, que era muy emotiva, me animaba a mí Bueno, cuando la entrevistábamos y una vez se fue a Mapala también, recuerda, sí, ¿verdad? sí, Sí, sí. sí. Así es Recuerdo que el eclipse solar. vamos a estar pendientes entonces para tener nuevas comunicaciones y quizás ustedes nos pueden aportar, porque esto también es formación, esto también es orientación Claro, y es lo que se pretende. claro, yo felicito a todos los periodistas que tienen una actitud de buscar la fuente correcta de información en cualquier campo, ¿verdad? Del Correcto. conocimiento, porque a veces especulamos y desinformamos, ¿verdad? Entonces yo quiero felicitarlo públicamente a usted por esa actitud de investigar en fuentes confiables acerca de los fenómenos naturales para poder contribuir de alguna manera a la educación del país. Es lo menos que podemos hacer, don Ricardo, porque nosotros no somos expertos en esta cosa, ¿verdad? No, Entonces, nadie es experto nadie en- conoce nada de todo, ¿verdad? nadie es Ni experto en nosotros todo, pero, y pero, nosotros pero, los astrónomos, pero, y nosotros pero, los astrónomos pero, apenas pero hay estamos arañando un poquito comunicadores el que, conocimiento del universo. hay comunicadores que son doctores, que son astronómicos, que son todos esos, Hay de ¿verdad? todo, hay de todo. Pero yo le agradezco que haya aceptado esta comunicación y nos permite orientarnos, formarnos a nosotros y trasladarle también el conocimiento de los especialistas a la población, que al final es lo que buscamos todos, ¿verdad? Orientar a la Así es, población. así es. Muchas, Bueno, muchas gracias, don Ricardo. gracias a usted y pase una feliz tarde y suerte con el programa. Perfecto, muchas gracias. Don Ricardo Pastrana, astrofísico del Departamento de Astronómico y Astrofísica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, específicamente de la Facultad de Ciencias Espaciales. Entonces, resumimos esto porque hay que reconocer, uno confunde las cosas. Yo creí que estábamos hablando de un eclipse, ¿va? Pero yo quiero ser honesto en esa cosa, porque yo incluso publiqué ahí en mis redes que tenían un eclipse que había sorprendido a los chorotegas, pero estamos hablando de un halo solar. A ver ahí, de producción, si ponemos el fenómeno que vieron hoy, a mí me ha gustado verlo también, ¿verdad? Allá en Choluteca. Es un halo solar, es el efecto óptico, como explicaba el ingeniero Pastrana, en forma de disco alrededor del Sol o la Luna, que se presenta o que presenta un anillo iridescente en su circunferencia exterior. Entonces, aclarado esto, cuando ocurre el halo solar, se produce debido a que la luz del Sol atraviesa diminutos cristales de hielo que se encuentran suspendidos en la parte alta de nuestra atmósfera, ocasionando que la luz solar se disperse peculiarmente, formando un aro de colores similar al arco iris alrededor del Sol. Es lo que han observado hoy los sureños y los envidiamos porque estos fenómenos no son a diario, como explicaba el experto Ricardo Pastrana. Vamos a otro tema. Don Salvador Narrala, del Partido Salvador de Honduras, es designado presidencial, pero todavía no le cae el 20. Salvador Narrala como que quiere hacer su propio gabinete ahí incluso en la dependencia. Y a lo mejor nadie le ha explicado que un designado presidencial sustituye, está en el Ejecutivo, pero sustituye en ausencia temporal o permanente al presidente, en este caso la presidenta de la República. Pero no solo eso, Narrala se ha dado a la tarea de proponer, así como él lo sabe hacer. Él no hace ningún proyecto de decreto ni le dice a sus diputados que lo hagan, pero él lanza el globo para ver, en qué se convierte. Estaba diciendo que había que quitar ese requisito de notarios para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Mire, yo no sé de leyes, pero si está ese requisito ahí, de algo debe saber, de algo debe servir. Si se exige como requisito ser notario, ¿verdad? Notario de fe pública, dicen. Pero Narrala dice que quieren quitar ese requisito. Quieren quitar ese requisito.
y que sea el pueblo que lo elija, a los magistrados que lo elijan, es lo mismo del Ministerio Público. ¿Hasta qué punto esto es legal? A mí lo que me preocupa es que seamos los periodistas los que estemos preocupados porque se cumpla con la ley o se respete la ley y no los profesionales del derecho. Mire, aquí hay cualquier cantidad de abogados, cualquier cantidad de profesionales del derecho. Y estos no escucho con posiciones oficiales. Por ejemplo, ante esas iniciativas, ante esas propuestas o esos globos sonda que lanza Salvador Narrala, deberían de haber posiciones oficiales de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y del propio Colegio de Abogados de Honduras. Posiciones relacionadas con su profesión, con los requisitos que se establecen en la Constitución de la República, con el procedimiento que se ha establecido para escoger a los magistrados del Poder Judicial o de la Corte Suprema de Justicia. Pero yo veo que se quedan callados. Veo que se quedan callados. A mí me gustaría escuchar, por ejemplo, la opinión del nuevo presidente del Colegio de Abogados de Honduras, don Rafael Canales. Rafael Canales. Porque él va llegando ahí. ¿O no ha llegado todavía? A ver. No ha llegado porque, a ver, hoy es 28, 29, 30. Yo creo que es el sábado que toma posesión de su cargo como nuevo presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Y a mí me gustaría escuchar su posición relacionado con estas propuestas. Y también me gustaría escuchar al colegio, al nuevo presidente del Colegio de Abogados de Honduras con relación a la directiva del Congreso. Pero una posición profesional, calificada, ¿verdad? Calificada para que busquemos la forma de legalizar estas cosas. Porque si no, hoy estaba viendo a Renato temprano, y el presidente de la Cámara de Comercio, por primera vez, es que están arrechos porque les aprobaron la derogación de la ley del trabajo por hora. Entonces, por primera vez escucho a uno, y quiere decirle que la junta directiva, que tuvieron 2 juntas directivas, entonces, ¿qué es eso que hicieron ustedes ahí? Es legal. Si de eso nos ponemos a hablar de algo así como que recordándole que la junta directiva que dirige Luis Redondo no cumplió todo el procedimiento. Y nosotros lo hemos venido manteniendo y lo sostenemos porque no fue legal. Entonces, por eso es que me gustaría escuchar a Rafael Canales, el nuevo presidente del Colegio de Abogados de Honduras, con relación a eso que anuncia Narrala. Que Narrala no se da cuenta que es vicepresidente, y si se da cuenta no sabe qué es lo que hace. Porque quiere tener su propio despacho, quiere tener su propio gobierno y hacer lo que a él se le antoja. Tenemos que recordarle que la gente fue a votar por doña Xiomara y que bajo el paraguas de doña Xiomara se eligieron los designados presidenciales, ¿verdad? Que hay que clarificarle, porque es que Narrala no sabe de política. Y a Narrala, cuando se le cuestiona, solo sabe hablar de que los corruptos, que los ladrones, que los pícaros. Así es Narrala. Y así es también Luis Redondo. Cuando a Luis Redondo le tratan de explicar las cosas que están hechas malas por él, entonces sale siempre con la corrupción. Miren, todos estamos de acuerdo en combatir la corrupción.
Todos estamos de acuerdo en eso. Pero deben hacerse ejecutorias cumpliendo con la ley. Que las acciones que se hacen por parte de los funcionarios sean enmarcadas de la ley, porque entonces no pueden estar hablando contra la corrupción o combatiendo la corrupción y cometiendo irregularidades en los momentos de los procedimientos de elección. A eso nos estamos refiriendo ahorita, y por eso es que queríamos escuchar una opinión calificada. Digo calificada porque es presidente del Colegio de Abogados. Y el Colegio de Abogados debería elaborar un documento, ¿verdad? Tantos días después que se eligió esa junta directiva, ver cómo establecen un mecanismo para que se normalice o legalice. Repito lo que dije la otra vez, no es que quiero que saquen a Luis Redondo o que estoy en contra de Luis Redondo. Yo no conozco a ese señor, ¿verdad? No lo conozco. Yo estoy hablando por la institución, por el respeto que debe tener el Congreso Nacional, los 128 diputados. Ni siquiera estoy hablando en representación del LIBRE, en representación del Partido Nacional o de quienes conforman el Congreso hondureño. Estoy hablando de la institución como tal, que no se está respetando. Entonces, qué bueno sería que el Colegio de Abogados, que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras emitiera un comunicado para ver si así esa euforia de triunfo que hay de diputados en el Congreso se hace a un lado y se enmarcan en lo legal. Porque hasta ahora, repito, eso es una chanfaina que hay ahí. No se cumplió con el procedimiento. No se cumplieron con los requisitos. El hecho de que se haya firmado un acuerdo al interior del Partido Libertad y Refundación, ¿se acuerdan ustedes que apareció don Manuel Zelaya Rosales y Jorge Cálex? Eso no significa que se supera la diferencia que hay al interior del Congreso por la elección de la Junta Directiva. Entonces, cuando yo escucho al presidente de la Cámara de Comercio recordar eso, dije, vaya, no estoy arando en el mar. Y no estoy como una golondrina. Porque yo no escucho a otros periodistas, y hay que decirlo también, ¿verdad? Yo no escucho en medios de comunicación que se refieren a ese tema. Y todos lo asienten, todos lo aprueban. Entonces dicen, está bien todo ahí, esperando algún beneficio del Congreso, ¿verdad? Pero no se trata de esa cosa. Se trata de respetar la ley. Y cuando inauguramos este programa, reitero, nosotros aparecimos con la Constitución de la República. Que íbamos a respetar la ley y la Constitución de la República. Primero, la ley primaria, ¿verdad? La íbamos a respetar. Y que aquel que se saliera de eso, íbamos a tratar de encarrilarlo. Y eso es lo que estamos haciendo. Deben, insisto, buscar un mecanismo para legalizar todo lo actuado por este Congreso. Porque la Junta Directiva, aunque se arrechen conmigo, eso es pando. Porque no fueron capaces, al mandadero que pusieron, que es Russell Tomé, no fue capaz de conseguir 5 votos para totalizar los 65. Para tener una mayoría simple ahí y elegir la Junta Directiva. No lo pudo conseguir. Por eso fue que se armó aquel molote. Que unos se fueron para allá, para Zambrano, y otros se quedaron en el Congreso. Y como los del Congreso estaban débiles, dijeron, vamos a meter al pueblo que ocupen la silla. Y salieron con esa papada que en ninguna parte del mundo está. Que el pueblo legitimó a esta Junta Directiva. Eso no es así, hombre. Discúlpeme. Eso no es así. La ley ya se establece cómo es el procedimiento. Entonces, el temor mío como periodista, y se lo he advertido, es que vayan a hacer otras cosas con su majestad el tumulto. Que para eso es que tienen esa junta directiva ilegal ahí. Entonces se lo vengo advirtiendo ya días. Normalicen esa cosa, legalicen esa cosa. Si los políticos son expertos para hacer y deshacer las cosas desde el Congreso Nacional, hombre, si no es la primera vez. ¿O es que no se acuerdan de qué opción B? Cuando Ascona. Entonces hay que hacer las cosas, legal. Y solo van 25 de enero, 25 de febrero, un mes.
25 de marzo, 2 meses, 25 de abril, 3 meses. Faltan más de 3 años. Casi 4 años y vienen empezando. Entonces hay que legalizar esa cosa. Por eso es que nosotros queríamos escuchar a Rafael Canales. Queríamos escuchar a Rafael Canales. Vamos a ver qué fue lo que pasó. No creo que esté... ¿Cómo dicen? No tiene problema. Bueno, por mientras nos conectamos, pues si quieren hacemos una breve pausa aquí en Críticas con Café. Y luego seguimos, porque hay de otros temas que hablar también. Miren, esto de la energía la energía eléctrica se ha puesto bien complicado. Tenemos versiones del sector privado y del sector público para que podamos tener luces sobre lo que va a suceder en materia de energía o hacia dónde va. Ya sabemos que la empresa nacional de energía eléctrica es un... Vamos a hacer una pausa, Rafael. Ya está Rafael contestándonos para que te conectes ahí al enlace de Zoom y podamos salir al aire, ¿te parece? Vaya pues. Ahorita está ahí el enlace ya preparado para que podamos salir al aire. Ya entramos contigo. Ya tenemos a Rafael Canales para hablar de esto. Pero les decía, miren, esto de la energía, ya sabemos que la empresa nacional de energía eléctrica, esto es un desorden, es un desastre. Es el lunar negro que tienen todas las últimas administraciones. Y la de doña Xiomara no se queda atrás. Tienen que poner en práctica mecanismos rápidos, pero tienen que cumplirle también el compromiso a los generadores. Los generadores tienen su inversión. Los generadores les han facilitado a los diferentes gobiernos. Han permitido que acumulen deudas, que les abonen un poco, que les abonen allá. Y la empresa no es que no sea rentable, es que ha sido mal administrada. Y eso coincidimos todos. Esperemos que doña Xiomara y su gobierno pueda superar la parte administrativa con la ayuda de organismos internacionales. Si allí deben de meter al fondo, deben de meter al Banco Interamericano de Desarrollo, a todos los organismos internacionales, deben de meterlos ahí porque este es un problema que hay que ponerle fin a esas irregularidades. Esa empresa Energía Honduras, eso no sirve, no cumplieron con el contrato y eso lo saben las autoridades. ¿Por qué no han procedido? Hay que caerle también a eso. Se comprometieron a reducir las pérdidas y no lo hicieron. Bueno, yo cuando hablo de estas cosas hasta me exalto y me arrecho, porque es que ya días venimos hablando de esa papada y no la supera. Vamos a separarnos unos instantes y luego seguimos aquí en Críticas con Café. Seguimos, señoras y señores, en Críticas con Café a través de las redes y les informo que a partir por problemas de satélite, no vamos a entrar el 2 de mayo, pero vamos a entrar el 9 de mayo. El 9 de mayo vamos a estar en LTV, ¿verdad? LTV, si usted está en cualquier parte del país y está viendo el programa, infórmenos en qué canal. Ahí está. Véanos este lunes 9 de mayo, por La Verdad y por Honduras. De lunes a viernes, ¿verdad? De 9 a 10 de la mañana. En LTV, Críticas con Café. Ahí estaremos con Yesenia Torres Marquina, Guillermo Jiménez, Beatriz Valle y su servidor a partir del 9 de mayo. Aquí ustedes en Tegucigalpa, en el Distrito Central, me dicen que aquí pueden ver el canal 15. Ajá. En Choluteca lo pueden ver también allá en canal 15, me están diciendo. No sé, en San Pedro Sula, en otros departamentos, si usted puede informarnos, con mucho gusto aceptamos en qué canales se sintoniza. LTV. Así es que a partir del 9 de mayo. Está con nosotros ya Rafael Canales, el nuevo presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Hace unos instantes yo hacía una pregunta pública aquí y casi los retaba a ustedes como profesionales del derecho, porque yo escucho que funcionarios y altos funcionarios, porque Salvador Narrala es designado presidencial y es una persona que junto
a los otros designados y a la propia Presidenta de la República, son los primeros obligados en cumplir con la ley. Y cuando escucho yo a Salvador Narrala decir que deberían de quitar ese requisito de notario para los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a mí me preocupa eso. Que parece que su majestad, la ilegalidad, podría estar reinando en todas las acciones que se tomen. Entonces quiero preguntarle a don Rafael Canales, el expresidente del Colegio de Abogados. Primero, ¿ya tomó posesión, abogado? No, muchas gracias, Rómulo. Hasta el día sábado. Próximo. ¿Pasado mañana? Pasado mañana, el sábado 30 de abril, es el Día del Abogado. Qué bien. ¿Y cuánto tiempo va a estar ahí dirigiendo al Colegio de Abogados? El periodo es por 2 años, únicamente del 30 de abril del 2022 al 30 de abril del 2024. Bueno, suficiente tiempo, hombre, para sentar las posiciones del Colegio de Abogados. ¿Y ya le entregaron todos los cachivaches o no nos han entregado ahí el colegio? Dice que lamentablemente no, Rómulo, no pudimos hacer comisión de transición. Quise hacer un evento bonito en Comayagua, también no lo pudimos hacer porque ¿y qué pasa? Tenía otro tipo de planificación, y ahí estamos sujetos a la agenda de la Junta Directiva saliente, dirigida por el buen amigo, el abogado Freddy Cerrato. Eso le iba a preguntar, ¿no? Mi Freddy Cerrato no es un legalista, no es un hombre que peleó allí, o es que ya pasó el colegio al Infop. Dicen que está en el Infop ahora. Sí, ahora es el nuevo director del Infop. Nosotros hemos apoyado y apoyamos en su campaña anterior al abogado Freddy Cerrato para, después de 14 años, rescatar al colegio. Sí. No obstante, tal vez por las múltiples ocupaciones, después de 1 mes y medio que fuimos electos, no hemos tenido la oportunidad de revisar absolutamente nada dentro del Colegio de Abogados. Y también la asamblea, pues ellos la han manejado y no nos han consultado pues ni los planes que tenemos, ni el presupuesto que queremos incorporar en este nuevo proyecto. Papo, entonces no están bien ahí, hombre, porque a estas alturas ya deberían de tener una transición cordial, una transición pensando en función de los intereses del Colegio de Abogados. Pero es que Freddy Cerrato, yo lo conozco ya días y parece que anda en el aire, ¿verdad? Parece que no pone los pies sobre la tierra, y como se metió con Libre y luego le dieron el puesto ahí en Infop y fue presidente del colegio. Y usted no había hecho una alianza con él. Claro, sí. Al principio pues no nos apoyó en unas elecciones internas, y ahora lamentablemente no sé cuáles han sido sus circunstancias, el por qué no ha dado la apertura, y pues no nos han enseñado. Entiendo que se hizo una buena gestión en la parte financiera, pero hemos tenido muchas trabas. De hecho, suspendimos un evento el día de mañana porque no pudimos contar pues con el apoyo del equipo que él había puesto para la realización de la asamblea. Esas cosas no se deben de dar, hombre. Sí. Mire, yo tengo esperanza que el Colegio de Abogados, y hay que reconocer algo también, cuando estuvo Freddy Cerrato ahí de presidente del Colegio de Abogados, se hizo sentir esa organización distinto a lo que se venía haciendo tradicionalmente. Así es que yo espero también que usted, al asumir esa responsabilidad, también se haga sentir. Porque yo criticaba hace unos instantes aquí que aquí en el Congreso se hacen unas cosas de tipo ilegal, cosas ilegales. Ni la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, ni el Colegio de Abogados se pronuncian. Por ejemplo, quiero preguntarle aquí frontalmente a usted, que va a asumir esa presidencia ahí. Sí. ¿Qué se debe hacer ahí con esa junta directiva del Congreso Nacional, por ejemplo? En primer lugar, le estoy hablando de la ilegalidad, ¿verdad? Porque le recuerdo que hubo 2 juntas directivas. Sí. En primer lugar, nosotros, cuando estamos decididos a estar en un Estado de Derecho, es someternos a la ley, y el mismo Estado está obligado a someterse a la ley. Muy bien. Aquí definitivamente hay un irrespeto total a lo que establece la supremacía de la Constitución, y no hay un verdadero control constitucional. Es por eso, Rómulo, que como colegio la próxima semana queremos dar una iniciativa de crear un tribunal constitucional separado de la Corte Suprema de Justicia, a fin de que tenga autonomía y que pueda estos conflictos que son de mayor interés para la protección de los derechos y las libertades públicas de todos y cada uno de los ciudadanos. Tribunal Constitucional. ¿Qué atribuciones avisora que va a tener?
Pues son las mismas prácticamente de la Sala de lo Constitucional, pero con una característica fundamental, que sea independiente y descentralizado, y que estas personas que sean nominadas a estos cargos tengan la capacidad comprobada y la trayectoria del conocimiento de la materia constitucional, y sobre todo que se puede impulsar, así como en Guatemala desde 1965, Ecuador, Perú, Colombia, República Dominicana, han iniciado estos procesos y han sido diferenciados. Lo que queremos también es que se ponga el debate, al análisis y a la socialización de todos los sectores para ver si hay la oportunidad de poder implementar esto, aprovechando que va a iniciar el proceso de nombramiento de los nuevos magistrados. Tribunal Constitucional, suena bien eso. A estas alturas ya hubiesen recursos presentados ante ese Tribunal Constitucional si funcionara, relacionado con lo del Congreso o relacionado con decisiones que se tomen en otro poder del Estado. La misma Corte Suprema de Justicia puede ser sus casos ventilados ahí, ¿verdad? Si hay alguna irregularidad. Otra pregunta así concreta, ¿va? Y ustedes como profesionales del derecho, ¿cómo reciben esa propuesta de Salvador Narrala, que ya no sean notarios los de la Corte Suprema de Justicia, que sean cualquier abogado? Mire, ojalá no vaya a pasar con lo de la Procuraduría y su Procuraduría de la República. Aquí hay que ser respetuoso de la Constitución y de la supremacía de la Constitución. Yo no es que estoy en desacuerdo, porque hay muchísimos profesionales del derecho que tienen hasta más capacidad que los notarios. No obstante, está establecido y tiene rango constitucional. Entonces, antes de hablar de tratar de dar una iniciativa que tal vez lo está haciendo de buena fe, se deben hacer los cambios necesarios, y para hacer, usted sabe, un cambio constitucional se tiene que hacer en 2 legislaturas. Entonces, en este proceso que recién inicia, pues en lo particular y estrictamente bajo los principios de legalidad, no se podría hacer. Pero bueno, tal vez es una buena iniciativa y no me parece mala, pero se debería hacer con tiempo. Sí. Lo que me preocupa es que parece que en Río Revuelto ganancia de pescadores. Como hay el antecedente de la Junta Directiva del Congreso, entonces las cosas como que las quisieran hacer así. ¿Y qué tal que lo hagan así, por ejemplo? Y que agarren 15 abogados afines a los del Congreso y los monten ahí en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué va a pasar? Sí, casi siempre se dice que ya están pues electos con anticipación, o ya se saben los nombres de los posibles magistrados. Esto es un proceso integral, porque el que mayor sufre y estigmatizan es al abogado, por diferentes razones. Lo tratan de calificar, estigmatizar, que si es de un color político, que si es de católico, ateo, o sea, de nada sirve, y solo se habla de honestidad. ¿Se acuerda que se mencionaba 5 estrellas? Es bien subjetivo. ¿De qué le sirve a usted tener forrado esta pared de aquí atrás de títulos, pero usted es un hombre miedoso, o vicioso, o sectario, o acomodado? O sea, hay que verle la vida y trayectoria y las posiciones de los colegas también, su experiencia laboral, y hacer las pruebas de confianza, económicas, psicológicas. Eso me parece bien también para los colegas, pero que se haga un procedimiento de igualdad de condiciones sin tratar de perjudicar ni dañar a ningún colega que participe en estos procesos, que no son muchos, dicho sea de paso, solo participan alrededor de 200. Los currículums aguantan con todo. Lo ideal sería que la experiencia de los profesionales del derecho al tomar decisiones, sentencias, que se vieran los casos que han fallado, por ejemplo, que se analizaran esos casos y que en base a eso dijeran, no hombre, este no le tuvo miedo al tigre, este no le tuvo miedo a Jo, este no le tuvo miedo al otro diputado, este no le tuvo miedo al empresario, este es el que ocupamos ahí. Así debería buscarse un mecanismo, simplificar esa cosa. Y fíjate, Rómulo, que me parece absurdo que se diga que no quieren que sean políticos, si todos son políticos, así como todos tienen una religión. O sea, eso es totalmente absurdo. Lo que se debe evaluar es la trayectoria, pero en igualdad de condiciones, y que no vuelva a ser una burla, como el proceso del fiscal, que fue una burla, que participaron muchos colegas,
y por eso no participan mucho, porque más bien salen estigmatizados. Y aquí los intereses no solo son políticos, hay intereses económicos, hasta de bufetes, por poner a los magistrados que les convienen porque llevan casos multimillonarios. Coincido y no es que solo los quieren poner, quieren perjudicar a otros para que no lleguen. Sí, coincido contigo cuando dices que es absurdo. No pueden hablar de apolítica o apolíticos si se toma la decisión ahí en el Congreso, hombre. Desde ahí partamos. Porque es una elección de segundo grado, ¿verdad? Es correcto. No pueden decir que es apolítico. Cada uno tiene su corazoncito. Quien elige es el Congreso, que es un ente meramente político. Entonces, ellos sí pueden ser políticos y quieren despolitizar, pero en el Congreso sí son totalmente políticos. Mire qué contradictorio. Y se llevan de por medio a los profesionales del derecho exigiéndoles cosas que ellos no cumplen. Usted escucha algunas diputadas y diputados y que despoliticemos esto, y ellos son los más políticos y guardan posiciones. Entonces es un contrasentido estar hablando con tanta firmeza, ¿verdad? Y dándose golpes de pureza cuando no existe un abogado. Todos van a tener defectos y virtudes. Lo principal es la capacidad, compromiso, temperamento, poder trabajar en equipo y que tenga una amplia experiencia dentro del sector público y privado del país. Sí, y yo pregunto a veces, ¿verdad? Y se molestan conmigo, ¿cuál es el interés de los diputados de poner los magistrados, pues? Claro. Es para, bueno, es que hay intereses de todos lados y hay presiones de todos lados, pero todo el mundo lo quiere acomodar a su manera. Unos que no sean políticos, otros que sean del sector privado, otros que sean del sector público, de los bufetes. Entonces, aquí es bien desleal también competir, por eso no compiten muy buenos abogados, porque lo que hacen ahí es quemarlos, estigmatizarlos y todavía desprestigiarlos al solo participar en estos procesos, porque ya dicen, este abogado es verdad que es un abogado prominente, y con un pujido le botan la reputación. Este es de libre, dice, o este es cachureco, este es liberal. Ahí se fue. Sí, y sobre todo, ve que yo soy de afiliación liberal, y yo tuve una reunión con el presidente de Laya y ya me decían de que yo me voy a reunir esa y muchas veces más con el gobierno, porque como presidente del colegio y con el COEP y con todos los sectores, porque no se trata de ser enemigo de ningún sector, sino se trata de buscar los mejores beneficios o los mejores aportes para mejorar la institucionalidad y el Estado de Derecho. Totalmente de acuerdo. Te deseamos éxitos ahí en la presidencia del Colegio de Abogados. Muchas gracias. Y cuando tú quieras, que consideres que es oportuno la participación de ese gremio aquí en este programa Críticas con Café, bien sea por las redes o ya cuando estemos en LTV a partir del 9 de mayo, ahí con gusto abrimos estos canales, porque si es una característica de Críticas con Café es que le damos participación a todos, ¿verdad? Muchísimas gracias, Rómulo, mi admiración y respeto permanente para ti, y muchos éxitos. Muchas gracias. Rafael Canales, presidente del Colegio de Abogados de Honduras, va a asumir a partir del próximo sábado. Éxitos. Pero así me gusta escuchar a mí los profesionales. Respeto a la ley. La obligación de cumplir con la ley. A propósito, el Lufusa hoy publicó, ¿verdad?, un comunicado relacionado con la generación de energía. A la opinión pública nacional informamos que no ha amenazado a la ENE, ni mucho menos al gobierno de la República. No se debe entender la notificación como una amenaza y mucho menos poner en riesgo el suministro de energía al pueblo hondureño. Simplemente, dice Lufusa, se está notificando que no contamos con los recursos financieros necesarios para la compra de combustible que garanticen al máximo la producción de energía. Esto tiene lógica, hombre. ¿Y de dónde van a comprar combustible y no les han pagado? Lo que están diciendo es que necesitan que se les pague. Una cosa trae la otra. Si no tienen dinero, no tienen combustible. Si no hay combustible, no hay energía. Es una deducción lógica eso. En el número 2, Lufusa, a pesar de los continuos incumplimientos de la ANE con relación al pago, nunca ha dejado de suministrar la energía necesaria. Sin embargo, debido a la enorme alza del combustible y de la escasez internacional creada por la guerra entre Rusia y Ucrania, la adquisición de combustible se ha agravado aún más
y requiere de contar con los suficientes recursos financieros para seguir operando. Los inventarios actuales de combustible con que contamos no son suficientes para cubrir la continua demanda de los despachos de energía, los cuales se han incrementado en más de un 30%. Esta notificación es un llamado responsable de nuestra empresa para salvaguardar los inventarios de combustibles y garantizar la continua entrega de energía durante el mes de mayo, hasta que se obtengan los recursos suficientes para pagar los próximos suministros de combustible. Los contratos entre Lufusa y la ANE son los más baratos de generación en combustible del sistema nacional e incluso de la región centroamericana, y han sido derivados de licitaciones públicas internacionales donde Lufusa siempre ha presentado las ofertas con los precios más bajos. Reiteramos nuestro apoyo incondicional al gobierno de la República que preside la excelentísima presidenta Xiomara Castro, y estamos atentos al llamado de la NE para buscar alternativas en las cuales podamos seguir garantizando el suministro confiable del 100% de la potencia de energía que sea requerida. Tegucigalpa, 28 de abril de 2022. Pero hay una comunicación del gobierno de la República, la propia presidenta de la República, Xiomara Castro. El gobierno no negociará contratos de energía bajo amenazas de desconectar motores del sistema. Miren ustedes, ¿verdad? Allá dicen que es que no tienen combustible y advierten que se podrían quedar. Pero ya estos dicen que es que amenazan con desconectar. A las empresas generadoras, incluyendo a Lufusa, se le está haciendo abonos mes a mes. Y es extraño que hagan amenazas, cosas que no hicieron en el pasado. Bueno, eso sí es cierto, ¿verdad? Pero ellos aclaran que es por el aumento al precio de los combustibles, que les cuesta un 30% más. Esta administración, dice el gobierno de la República, ha estado pagando la millonaria deuda a las empresas, pero tiene claro que, como parte de la refundación nacional, los contratos firmados en administraciones pasadas deben ser objeto de revisión para beneficio del pueblo. Ya están amenazando también, ¿verdad? Ya están amenazando también. El secretario de Estado en el despacho de energía, Eric Tejada, informó que con fecha 26 de abril, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica recibió de parte de la firma Luz y Fuerza de San Lorenzo, Lufusa, una notificación de que van a hacer una reducción de inyección de potencia y de energía al sistema interconectado a nivel nacional de 70 megas debido al impago. Bueno, ahí están amenazándoles, pero les están aclarando allá por qué es que lo van a hacer, porque no tienen dinero para comprar combustible. Esta empresa es la única que mandó una advertencia formal, pero en privado otras han planteado también una postura de negociación bastante dura en torno a desconectar motores del sistema interconectado, lo que demuestra que no se trata de un hecho aislado. El también gerente de la ANE informó que a Lufusa se le deben 1.154 millones de lempiras y todos los meses se les ha abonado, incluyendo a otras generadoras. Hay que ver cuánto les abonan también. En total, a las firmas privadas que suplen de energía a la ANE se les deben 11.100 millones de lempiras, deuda que proviene de los gobiernos pasados y que a esta administración buscará una forma de honrarlas en el marco de una renegociación. Lo extraño, dice el gobierno, es que las empresas que le venden energía al Estado no amenazaron al gobierno pasado con desconectar el sistema pese a la millonaria deuda. Ahí tiene razón el gobierno. ¿Por qué no lo hicieron? Con Juan Orlando Hernández, ¿verdad? ¿Qué negociación tuvieron? ¿O cómo les amortizaban la deuda? ¿Cómo les abonaban? No podemos sentarnos, dice el gobierno, a una mesa de negociación con la presión de que van a desconectar potencia del sistema, alertó el secretario de Estado en el despacho de energía.
Apeló a la sensatez y comprensión en todos los sectores del subsector eléctrico y destacó que el gobierno de la presidenta Castro ya tiene un plan de rescate de la institución en el que participarán todos los sectores. La situación económica de la ENE es desastrosa, espeluznante, tétrica, pavorosa, expresó el ministro de Energía. Concluyó su comparecencia con esta reflexión. Nuestra administración tiene dos caminos: o seguimos bajo la misma ruta actual y fingimos, como lo hicieron otras comisiones que hacían y no hicieron nada, o rescatamos la ENE bajo principios refundacionales. Siéntense, hombre. Siéntense. Los del gobierno. Yo creí que era una comunicación de doña Xiomara, pero es el secretario de Energía. Siéntense. Hablen. Si, aunque quieran inyectarle energía al sistema, no tiene capacidad. No han licitado energía oportunamente. Por eso es que de repente tenemos apagones. Esos no son apagones técnicos. Es decir, que por problemas técnicos, pues, sino que son apagones por racionamiento. Porque no tienen suficiente energía. No contrataron energía oportunamente. No licitaron a nivel internacional. Así de sencillo. Ambas partes tienen razón, pero tienen más razón los generadores porque les deben más de 11.000 millones de lempiras. Y si no tienen, como decimos nosotros, pistillo para comprar combustible, ¿qué inyección de energía esperan? Si quieren, mañana seguimos hablando de este tema porque los muchachos de producción ya me están poniendo frenos diciéndome que el tiempo de críticas con café ha finalizado. Los invitamos para que mañana estén a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde por las redes sociales, por Facebook Live. Luego lo ve o lo escucha por YouTube y también lo puede escuchar por el podcast de LTV. Les recuerdo que el próximo 9 de mayo, si Dios nos permite, ¿verdad? Si Dios nos permite. Y las conexiones también, ¿verdad? Las conexiones satelitales. El 9 de mayo de 9 a 10 de la mañana en LTV. Críticas con café. Ahí tenemos ponemos ahí al final, hay tiempo para poner la promoción escrita ahí. Me la mandaron ahí, entonces dicen que el 9 de mayo vamos a empezar. Nosotros estamos listos junto a Beatriz, junto a Guillermo y junto a Yesenia para estar de 9 a 10 de la mañana a partir del lunes 9 de mayo. Nos vamos pues. Extendida esa invitación, los esperamos mañana a las 5 de la tarde. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Por la verdad y por Honduras. Finaliza Críticas con Café con Rómulo Matamoros.